dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Me da gusto poder estar con ustedes hoy. Yo quisiera pedirles que me acompañen a la Biblia, a la palabra de Dios, a un verso que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, en donde el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice esta advertencia, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Y lo voy a leer de nuevo, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Alguien podría decirme de qué barco es esta foto? ¿De quién? ¿De cuál barco? Del Titanic, exactamente. Esta es una foto del barco Titanic cuando estaba partiendo de Southampton. ¿Y por qué traigo esta foto conmigo? Porque el día de hoy quisiera compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Aprendamos de los errores del Titanic. Aprendamos de los errores del Titanic. Para lo cual, yo quiero pedirles que me permitan leerles algunos apuntes que he traído conmigo acerca de este famoso barco, con el propósito de que podamos detectar algunos de los muchos errores que se dicen se cometieron y que fueron la causa de que este barco se hundiese en la madrugada del 15 de abril de 1912. El transatlántico británico, cuyo nombre es RMS Titanic, fue construido por iniciativa de Joseph Bruce Ismay, quien era el presidente y director de la compañía White Star Line o la compañía naviera Estrella Blanca, y fue diseñado por los ingenieros navales Thomas Andrew, quien fue el gerente de construcción, y su cuñado Alexander Carlisle, que también era jefe diseñador y gerente de los astilleros Harland and Wolff de Belfast, que es la actual capital de Irlanda del Norte. Para esta compañía naviera, la Estrella Blanca, empleando, se nos dice, los mejores materiales disponibles para ello de esa época, con un costo aproximado en ese entonces de $7.5 millones, lo cual representaría la cantidad de $172 millones actualmente. Ese fue el costo del Titanic, $172 millones. Su construcción se inició en 1909 y terminó 3 años después, en 1912. Y al terminar la construcción, este barco era el barco más grande, era el barco más lujoso del mundo que se había construido hasta ese entonces. Se dice que era comparado con un palacio flotante, y el barco fue diseñado para ser lo último en lujo, comodidades y seguridad. Se dice que contaba con gimnasio, con una piscina climatizada, lo cual era algo muy nuevo para esa época, con biblioteca, con restaurantes de lujo, al igual que lujosos y muy cómodos camarotes para la tripulación de primera clase. Joseph Bruce Ismay, que era el presidente, director y gerente de la compañía Estrella Blanca, dijo: fue lo más avanzado en el arte de la construcción naval y no se escatimó ningún gasto. No se escatimó ningún gasto en su construcción. Ese transatlántico medía 269 metros de largo, es decir, un poco más de 2,5 cuadras de largo, 53 metros de altura y 28 metros de ancho. Y en su primer y último viaje zarpó de la ciudad de Southampton, Inglaterra, el miércoles 10 de abril de 1942 al mediodía, al mando del capitán Edward Joseph Smith,
de 62 años, considerado el oficial más respetado de la compañía Estrella Blanca, ya que había comandado los más grandes y más nuevos barcos de la compañía desde 1904. Y además de él, le acompañaban 885 tripulantes. El barco, después de salir de Southampton, llegó a Cherburgo, en Francia, a las 6:30 de la tarde y a Queenstown, en Irlanda, al día siguiente a las 11:30 de la mañana. Los irlandeses que embarcaron en Queenstown eran mayormente pasajeros de tercera clase que estaban inmigrando a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de una mejor vida. En ese momento habían en la embarcación 2,227 personas a bordo, aunque es imposible realmente determinar el número de pasajeros, es decir, podría ser más o menos debido a cancelaciones de última hora, pero también debido a que algunas personas se colaron, por así decirlo, ¿verdad? Se metieron al barco, se subieron al barco a escondidas. Y aunque la capacidad de este barco, del Titanic, era de 2,787 pasajeros, sin embargo, llama mucho la atención que solamente llevaba 20 botes salvavidas. 20 botes salvavidas con la capacidad para transportar solamente 1,178 pasajeros. Su capacidad total era 2,787. Sin embargo, los barcos salvavidas solo tenían capacidad para transportar 1,178 pasajeros, los cuales eran un poco más de la mitad nada más de los pasajeros que iban a bordo. Thomas Andrews, uno de los ingenieros navales diseñadores de este barco, fue el primer pasajero en subir en Southampton. Joseph Bruce Ismay, el presidente y director de la compañía Estrella Blanca, se dice que embarcó un poco más tarde. En el barco iban pasajeros de todos los estratos sociales, desde los famosos millonarios como Isidore Strauss, dueño de los grandes almacenes Macy's de Nueva York, como John Jacob Astor IV, un multimillonario empresario también, y Benjamin Guggenheim, un magnate de la industria del cobre que viajaba con su amante. También una dama de la aristocracia inglesa conocida con el nombre de Noel Leslie, condesa de Rhodes. Pero también habían ciudadanos de segunda clase y de tercera clase, sobre todo los inmigrantes irlandeses que mencioné anteriormente. Está escrito cuando Susan Harford, esposa de Albert Cadwell, y su hijo, quienes eran misioneros norteamericanos que viajaban de regreso hacia Estados Unidos, ¿verdad? Cuando esta mujer, Susan, contemplaba en la cubierta del barco cómo el personal transportaba los equipajes, esa mujer, esa mañana del 10 de abril de 1912, estando todavía en Southampton, antes de partir el barco, preguntó a uno de los mozos que transportaba el equipaje, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? ¿Es verdad que este barco no se puede hundir? Y el joven le contestó, así es, señora, ni Dios mismo podrá hundir este barco. Ni Dios mismo podrá hundir este barco. Ahora, ¿de dónde surgió esta creencia? Esta creencia surgió de las declaraciones que primeramente había dado a la prensa Joseph Bruce Ismay, quien dijo que el Titanic era insumergible. Se ha escrito también que cuando un periodista le preguntó a Thomas Andrews, quien fue uno de los ingenieros constructores, es más, el ingeniero a cargo de la construcción, ¿qué tan seguro sería este transatlántico? Él, en tono irónico, contestó, ni Dios puede hundirlo. Los primeros días del viaje transcurrieron sin novedad, pero el 13 de abril empezaron a llegar algunos informes de que se habían visto grandes bloques de hielo en la ruta.
Se dice que al menos una decena de mensajes fueron recibidos. Posteriormente a estos informes, cuando el Titanic ya había recorrido aproximadamente unos 2.335 kilómetros, se empezaron a recibir de nuevo avisos, 9 en total para ser exactos, de otros barcos que estaban alrededor a muchas millas de distancia, que peligrosos icebergs o témpanos de hielo se estaban viendo en la zona. Habían numerosos icebergs o témpanos de hielo. Los icebergs tienen la característica de que tienen una parte visible por encima de las aguas del mar, pero la mayor parte está por debajo de las aguas. Habían informes de que estos icebergs habían sido vistos en esa misma ruta que seguía el Titanic con destino a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Es más, se dice que estos informes fueron ignorados o no tomados muy en cuenta, ya que el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. También se dice que cuando un barco llamado el Californian estaba atrapado prácticamente en el hielo, a 20 millas al norte de donde transitaba el Titanic, su operador de radio, Cyril Evans, envió un mensaje a todos los buques que estaban en las cercanías. Y este mensaje de que habían icebergs muy cerca fue recibido por el operador de radio del Titanic, Jack Phillip, quien respondió seriamente molesto, muy molesto, diciendo: cállate, cállate, estás interfiriendo con mi señal, estoy ocupado, estoy tratando de comunicarme con el Cabo Race. Debido a que la temperatura del agua fue descendiendo a medida que el buque se acercaba a Terranova, el capitán Smith ordenó tomar un rumbo más al sur. Sin embargo, el capitán ordenó que se mantuviera la velocidad del barco, la cual era demasiado alta para las condiciones de navegación en ese momento. Para el atardecer del domingo 14 de abril, las aguas eran muy tranquilas, pero la temperatura de las aguas del Océano Atlántico Norte continuaban bajando a medida que se acercaba la noche, lo cual indicaba la presencia de icebergs muy cerca de la ruta que seguían. A las 11:30 de la noche, al no haber novedad alguna, el capitán Smith se retiró a su camarote a descansar. Sin embargo, a las 11:40 de la noche, el vigilante de turno, Frederick Fleet, vio frente a él, a unos 500 metros, una zona de sombra contra el cielo estrellado, más o menos de unos 30 metros, que no podía corresponder a otra cosa que un iceberg. Fue entonces que Frederick Fleet sonó la campana 3 veces y, mediante el teléfono, dio la alarma al puente de mando, en donde el oficial a cargo dio la orden inmediata para parar todas las máquinas. Sin embargo, ninguna de estas maniobras logró que el transatlántico pudiera evitar el iceberg, ya que, aunque no se produjo un choque frontal, sin embargo, no se pudo evitar el roce del casco en su parte derecha del barco con la parte del iceberg que estaba cerca de la superficie del agua y por abajo de la superficie del agua. Yo quiero decirles que este impacto del casco del barco con el iceberg, con el témpano de hielo, hizo que los remaches que sostenían las grandes láminas de acero se aflojaran. Pero también hizo que las láminas de acero, algunas láminas de acero en el sitio del impacto, se rompieran. Las láminas de metal de acero se rompieran. Y fue así como empezó a entrar agua a este barco. El problema es que esta situación era muy grave, porque el Titanic solamente podía mantenerse a flote con 4 compartimientos llenos de agua. Y se habían llenado 5.
Se dice que el capitán Smith sintió el choque estando en su camarote. No así los pasajeros. ¿Por qué razón? Porque realmente el impacto apenas se sintió. El capitán se levantó, salió de su camarote y fue a buscar inmediatamente a Thomas Andrew, que había sido el ingeniero en jefe de construcción del barco. ¿Para qué? Para ir a inspeccionar los daños. Después de que Thomas Andrews inspecciona todos los daños ocurridos, confirma que el Titanic no podrá permanecer a flote y que éste se iba a hundir en aproximadamente 2 horas. El capitán ordenó a sus oficiales que el barco debía ser desalojado sin provocar pánico en las personas. Sin embargo, el mismo capitán estaba impactado por varias razones. No solo porque el barco más grande y lujoso y seguro del mundo estaba a punto de hundirse, sino porque él sabía que muchos pasajeros iban a morir por causa del escaso o los pocos botes salvavidas que tenían. A las 12:10 de la madrugada se enviaron por radio las llamadas de socorro y el capitán dio la orden de preparar los botes salvavidas para ser usados por los pasajeros. Pero tristemente el transatlántico Carpathia, que era el único que había respondido al aviso de la tragedia que había ocurrido y que se dirigía al rescate, tardaría por lo menos 4 horas en llegar. ¿Por qué razón? Porque se encontraba a 93 kilómetros de distancia y grandes bloques de hielo en el agua le impedían ir más rápido. Los camareros pasaron por los camarotes, comenzando por los de primera clase, para indicar a las personas que se abrigaran bien, para entregarles un chaleco salvavidas y para pedirles que fueran a cubierta donde estaban los botes salvavidas para abordar estos, porque había que desalojar el barco, comenzando por las mujeres y los niños. Pero ¿qué pasó? Pasó que la mayoría de los tripulantes no se inquietó, sino que permaneció durante largo tiempo en el interior del Titanic. ¿Por qué razón? Porque a raíz de las declaraciones de estos personajes en los medios de que ni Dios podía hundir este transatlántico, había una sensación de seguridad en todas las personas que iban a bordo de ese barco, de que estarían seguros en él y que no se hundiría. Es más, yo quiero decirles que los primeros botes salvavidas que se empezaron a llenar, dando preferencia a mujeres y niños, fueron llenados con muy pocas personas. ¿Por qué? Porque las personas estaban tan confiadas que muy pocos quisieron subirse a los primeros botes salvavidas, bajando estos al mar con tan pocas personas. Por decirles un ejemplo, de los primeros 8 botes salvavidas que bajaron al mar con personas, aunque la capacidad de algunos de ellos era 40 personas, solamente estaban bajando con 12 a 15 personas. Y de aquellos cuya capacidad era hasta 65 personas, solo estaban bajando con 28 personas. Pero cuando a las 2:05 de la madrugada el agua ya alcanzaba la cubierta, se desató el pánico. Se desató el pánico entre las personas, que eran la mayoría, que estaban en el barco, y había confusión por todos lados, de modo que los agentes de seguridad del barco, que estaban tratando de mantener el orden, tuvieron que hacer disparos ante una cantidad de personas, en su mayoría tripulantes de segunda y tercera clase, que estaban tratando de subirse a los pocos botes salvavidas que aún quedaban. De modo que los últimos botes salvavidas sí se llenaron a su capacidad total, pero ya era demasiado tarde. Fue entonces que las personas, ahora sí, conscientes de que el transatlántico Titanic se hundiría, empezaron a lanzarse desesperadamente al mar del Atlántico Norte. Pero las aguas del mar estaban a 0 grados centígrados. Y aunque estas personas podían flotar en las aguas porque tenían chalecos salvavidas, no podrían soportar las bajas temperaturas, lo cual significaba que después de 15 a 20 minutos en las aguas, morirían si alguien no los rescataba, lo cual sucedió con cientos de personas. Yo quiero que veamos una foto, por favor.
Impresionante el Titanic hundiéndose, la gente en los botes, pero también mucha gente en el agua, muchísima gente en el agua, tratando de salvarse. Según testigos que sobrevivieron, mientras los pasajeros se juntaban en la cubierta para tratar de abordar los botes salvavidas o buscar otra forma de salvarse, una tablita, lo que pudieran agarrar, ¿verdad? No lo sé, una mesa. Se dice que la orquesta compuesta por 8 miembros empezó a tocar por orden del capitán Smith para evitar el pánico. Y esta orquesta no dejó de tocar hasta que el gran barco se hundió. Siendo, según algunos testigos que sobrevivieron, la última canción que tocaron, un himno que, según estos testigos, se llama Near My God to Thee, más cerca de ti, Dios mío, cuya letra original dice, más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca de ti. Ha salido una versión moderna de este himno que creo que quizás algunos de ustedes han escuchado. Es la que dice, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en aflicción. Y así estuvo esta banda tocando. Otros han dicho que el último himno que se tocó no fue este, sino un himno episcopal titulado Otoño, pero igual, la primera línea dice, Dios de misericordia y compasión. 2 horas y 40 minutos después del impacto, que fue a las 11:40 de la noche, del día 14 de abril, 2 horas y 40 minutos después del impacto, a las 2:20 de la madrugada del lunes 15 de abril, el Titanic, como ya vimos en el dibujo, rápidamente se sumergió en el agua, lográndose salvar solamente 770 personas, en su mayoría mujeres y niños y unos pocos hombres de primera y segunda clase, dejando un total de 1,500 muertos aproximadamente. Muertos por ahogamiento o por hipotermia al permanecer mucho tiempo en las aguas frías del océano sin ser rescatados. 75% de estos pasajeros que murieron o personas que murieron pertenecían a los de tercera clase. 59% a los pasajeros de segunda clase y 76% a los miembros de la tripulación del Titanic, considerándose uno de los peores desastres marítimos, una de las peores catástrofes marítimas en tiempos de paz en la historia y sin duda el más famoso. 105 años después de que el Titanic se hundiese, Senan Maloney, un investigador que ha dedicado 30 años a estudiar las causas por las cuales se hundió este barco, revela una nueva causa del hundimiento, además del golpe del iceberg. Este hombre dice que un incendio masivo ocurrió en la sala de las máquinas del barco antes de que éste saliese del puerto. Es más, 5 días antes de que saliese. Y aunque este incendio fue controlado al inicio, nuevamente se reactivó y permaneció, aunque en menor intensidad durante el viaje. Y este incendio que provocó altas temperaturas, ahí donde estaba en la sala de máquinas, las calderas, fue lo que hizo que
se debilitaran los remaches y las láminas de acero del casco del barco en ese lugar donde había estado el fuego, por lo que al golpear esa área del barco con el gran témpano de hielo, con el iceberg, eso hizo que los remaches se aflojaran y que se provocara una ruptura en las láminas de acero por donde entró el agua. Ahora bien, habiendo visto un resumen de lo que sucedió, yo quisiera compartir a continuación con ustedes 4 errores. Hay más errores, pero 4 errores por los cuales este transatlántico conocido como el Titanic, que era insumergible, terminó en el fondo del mar, a 3.883 metros de profundidad. Y yo quisiera mencionar 4 errores. Considero que el primer error fue lo que llamaríamos una sensación de seguridad equivocada. Una sensación de seguridad falsa. ¿Y qué es una sensación de seguridad falsa o equivocada? Es creer que podemos depositar toda nuestra confianza en algo o en alguien porque estaremos seguros. O la idea de que no existe ningún peligro o riesgo alguno, solo que esta idea o confianza es equivocada. ¿Por qué? Es falsa. ¿Por qué? Porque el riesgo de que algo terrible pueda suceder está presente. Y esto es lo que vemos en el caso del hundimiento del Titanic. Estaban tan convencidos los ingenieros constructores de que nada podía hacer que este barco se hundiese, que no solo dieron declaraciones a los medios de comunicación de que ni Dios podía hundir el Titanic, sino que también transmitieron esa sensación de seguridad o de confianza a la compañía Estrella Blanca y a su capitán Smith, y él a la vez a los tripulantes del barco y a los pasajeros del barco. Y es por ello que todos en ese barco estaban tan seguros, estaban tan convencidos de que ese barco nunca se hundiría. Pero estaban equivocados. Una falsa sensación de seguridad o una sensación de seguridad equivocada. Una evidencia de que esta sensación de seguridad equivocada existía en ellos fue por el hecho de que el capitán Smith, a pesar de recibir advertencias de grandes bloques de hielo, aún de témpanos de hielo o iceberg en la ruta de viaje, y además de ver que la temperatura del océano bajaba por la presencia de iceberg cerca de ellos, él ordenó continuar la velocidad del barco. Sí. Este hombre no ordenó disminuir la velocidad del barco, con lo que se hubiese podido evitar el golpe. Otra evidencia es que los que estaban a cargo de vigilar el mar esa madrugada no tenían binoculares. No tenían binoculares con los cuales hubiesen podido ver el iceberg a unos 1.500 metros de distancia del barco, y esto les hubiese dado un tiempo de 1 minuto y medio para maniobrar el barco y evitar el choque, lo cual era imposible de hacer cuando solamente se pudo detectar el iceberg por Frederick Fleet a 500 metros de distancia, contando solo con 40 segundos para evitar el impacto. Es más, había una falsa sensación de seguridad en todos ellos, también en el hecho de que, necesitando aproximadamente unos 55 a 60 botes salvavidas para poder salvar a todas las personas a bordo del barco en caso de una emergencia como esta, solamente pusieron 20. De 55 a 60, solo pusieron 20, habiendo espacio en el barco para poder ubicar 35 o 40 botes salvavidas más. Además, ¿cómo se ve esta falsa o equivocada sensación de seguridad en las personas a bordo del barco cuando
se les pide que vayan a la cubierta del barco a abordar los botes, la multitud permaneció confiada dentro del Titanic. Y fueron muy pocas personas las que se subieron a los primeros 8 botes salvavidas. Un segundo error es, le restaron importancia al fuego ocurrido en la sala de máquinas 5 días antes. Era un fuego que se había encendido porque ahí guardaban el carbón. Como habían altas temperaturas, era muy fácil que el carbón que ahí estaba almacenado en grandes cantidades para echar a andar estas máquinas, agarrara fuego, se encendiera el fuego. Y aunque este nunca se apagó, llegó a producir altas temperaturas que, como ya decíamos, afectaron los remaches que unían las láminas de acero y las láminas de acero del casco, las cuales se volvieron más frágiles. Y esto fue lo que hizo que, con el impacto del iceberg, los remaches se aflojaran, las láminas se rasgaran y entrara el agua, llevando al barco al fondo del océano. Un tercer error fue, no pusieron atención a las señales. El mar mismo les estaba indicando del grave peligro que había frente a ellos. ¿Cómo? Al descender la temperatura de las aguas por la presencia de un témpano de hielo o un iceberg cerca del barco. Pero el capitán no prestó atención a ello, sino que se fue a dormir tranquilamente. Y un cuarto error es que no oyeron, no escucharon las advertencias, no prestaron atención a las advertencias. Fueron por lo menos 10 advertencias las que recibió el operador de radio del Titanic, que habían grandes bloques de hielo muy cerca de ahí, y muchas más advertencias de que habían inclusive icebergs, de que habían visto icebergs en la ruta que seguía el Titanic. Pero en lugar de prestar atención a cada una de ellas y tomar las medidas necesarias, ya vimos cómo no solamente no le dieron importancia, sino que también el operador de radio inclusive respondió molesto a la última de ellas, que ya no lo molestaran. Y habiendo visto la historia del hundimiento del Titanic y los 4 errores que permitieron que este gran transatlántico llegase a terminar en el fondo del océano Atlántico, a casi 3.800 metros de profundidad, quizás usted se pregunte, bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta historia con mi vida? ¿A mí qué me importa si el Titanic se hundió hace 105 años? O sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tienen que ver los errores que se cometieron conmigo, con mi vida? Tiene que ver mucho. Yo quiero decirte que si tú no te has convertido a Dios, si hay personas en este lugar que aún no se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una sincera súplica de perdón a Dios, creyendo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor, lo que tú acabas de escuchar acerca del Titanic y los 4 errores se aplica mucho a tu vida espiritual. ¿Por qué? En primer lugar, porque así como el Titanic tenía un punto de partida, Southampton, Inglaterra, y un destino final, el cual era la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, después de un largo viaje, así también, querida persona que hoy estás aquí, que no te has convertido a Dios, tú tienes un punto de partida que es el día que naciste y tienes un destino final. Y este destino final puede ser una ciudad, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén con Dios y sus santos, para vivir ahí por toda una eternidad. O bien, tu destino final puede ser ese lago de fuego. O como algunos lo traducen, ese lago que está ardiendo con fuego. En segundo lugar, así como el Titanic tenía un capitán que dirigía el barco, si tú no te has convertido a Dios, querida persona que hoy estás aquí, tú no tienes un capitán, tú tienes 2 capitanes que están dirigiendo tu vida hacia ese destino.
a lo largo de tu viaje en esta vida. ¿Cómo se llamaba el capitán del Titanic? Edward Smith. ¿Cómo se llaman esos dos capitanes en tu vida si tú no te has convertido a Dios? Que están dirigiéndote, cual barco, a lo largo del viaje de tu vida en esta tierra. Se llaman Satanás y se llaman tú mismo, tu yo, tu voluntad. En tercer lugar, si consideramos el número de personas que murieron y el número de personas que sobrevivieron, podemos ver que la mayoría de ellas murió. Así también dice Jesús, tristemente, que son más las personas que se pierden que las que se salvan. Y tú, si no te has convertido a Dios y no te conviertes ahora que Dios te está llamando a venir a Él para salvarte, tú vas a ser parte de la mayoría de las personas que se van a perder. Entiéndelo. Tú vas a ser parte de la mayoría de personas que se van a perder si no te conviertes a Dios. El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, lo voy a leer para ti, en el capítulo 7, versos 13 y 14 dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice que son muchos. Y son muchos los que entran por ella. Pero ¿qué más dice? Dice que estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Lo mismo que pasó en el Titanic. Los menos se salvaron, la mayoría se murieron. Igual está sucediendo hoy en día. Y si tú no te has convertido a Dios, discúlpame, pero tú estás en grave peligro, porque eres de las mayorías, de las cuales dice Jesús, que se van a perder. En cuarto lugar, los cuerpos de las personas que murieron físicamente ese 15 de abril de 1912, ¿dónde terminaron? En el fondo del mar, a 3.800 metros de profundidad. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? Porque no encontraron un espacio, un lugar, en uno de esos 20 botes salvavidas. De igual manera, querida persona que estás aquí, que no te has convertido a Dios, si tú no te conviertes a Dios, vas a morir eternamente. ¿Por qué? Porque menospreciaste al Señor Jesús, quien es el único que puede salvarte de terminar, no en el fondo del mar Atlántico Norte, sino en el fondo del lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí ves cuánto hay en común entre tú y esta gente? Quinto lugar, así como el Titanic, el barco mismo y las personas que naufragaron terminaron en el fondo, así vas a terminar tú en el fondo, pero en el fondo del infierno, En sexto lugar, yo creo que no fue casualidad que la banda tocase como último himno, cerca de ti, Señor, o más cerca de ti, Señor, yo quiero estar una y otra vez. Porque era como si Dios mismo estuviese invitando a todas esas personas a verle a Él y no las circunstancias. A verle a Él y convertirse a Él para ser salvos de la muerte eterna. Aunque pereciesen, aunque muriesen físicamente en las frías aguas del océano. Y de igual manera, amada persona que estás aquí, que aún no te conviertes a Dios, de igual manera, Dios cada día te está llamando de una u otra forma para que tú le veas a Él y para que tú te conviertas a Él, para que seas salvo de la muerte eterna en el lago de fuego
Y en séptimo lugar, vemos que así como podemos identificar 4 errores entre muchos que provocaron la muerte física de muchas personas cuyos cuerpos terminaron en el fondo del océano, de igual forma podemos identificar los mismos 4 errores como causa de muerte espiritual y muerte eterna en las personas que por no convertirse a Dios van a terminar en el fondo del lago que está ardiendo con fuego y azufre. Veamos cómo se aplica el primer error, que es esa sensación de seguridad falsa, esa confianza puesta en algo o en alguien que nos hace creer que estamos seguros. Eso lo vemos por el hecho de que millones de personas hoy en día afirman que ya son salvos de la condenación eterna, porque son hijos e hijas de Dios y que van a ir al cielo si muriesen hoy. ¿Por qué? Porque hicieron una oración de aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas, pero sin tener en sus vidas esa tristeza, ese profundo dolor por haber pecado contra Dios. Por haber pecado contra Dios y su prójimo de manera consciente, de manera voluntaria y egoísta. Es decir, personas que repiten una oración sin tener una convicción de pecado. Además, son personas que están confiadas y muy confiadas como los pasajeros del Titanic de que nada les pasaría, que no se iban a hundir al fondo del mar porque hicieron una oración de aceptar a Cristo, pero sin un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Es decir, un reconocer sus pecados, contra quien han pecado y tener un cambio de manera de pensar con respecto a ellos mismos, con respecto a sus pecados, con respecto a Dios, y un cambio de manera de pensar que los lleva a un cambio radical de manera de vivir con la ayuda de Dios. Pero no solo eso, estas personas que están ejerciendo una falsa sensación de seguridad o tienen una falsa o equivocada sensación de seguridad, lo hacen porque aceptaron a Cristo sin convicción, sin arrepentimiento y sin la verdadera fe que salva. ¿Por qué digo sin una verdadera fe que salva en el Señor Jesucristo? Porque también en la Biblia vemos que existe la fe de los demonios. En la Biblia se nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Allá a través de Santiago se nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan a la voluntad de Dios. De igual manera pasa con las personas que dicen ser cristianos porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero siguen viviendo para ellos mismos o para ellas mismas. Siguen viviendo egoístamente, siguen viviendo para hacer su voluntad, igual que los demonios. No hay ninguna diferencia. Es más, los demonios creen y tiemblan. Estas personas dicen creer, pero viven como demonios y ni siquiera tiemblan. Una falsa sensación de seguridad. Jesús mismo nos habla de este tipo de personas que tienen esa falsa o equivocada sensación de seguridad, y todo porque hicieron una oración de aceptar a Cristo sin conversión en sus vidas, cuando allá en el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quiénes? Los que dicen Señor, Señor, pero hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, no solo es necesario decir, es necesario que hacer. Que conste, no somos salvos por hacer, pero el que es salvo por la fe, hace la voluntad del Padre. ¿Sí me entienden?
Una característica de la persona que ha sido salva por la fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, va a hacer la voluntad del Padre. Se va a deleitar en hacerla y la va a hacer no en sus fuerzas, sino con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. De modo que no todo el que me dice Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que dice aquí. Y esto es de temer. Muchos, y aquí la palabra mucho es grandes multitudes. Muchísima gente, no 100, grandes multitudes, millones. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, ¿qué dice aquí? Nunca os conocí. Y mire qué terrible esto. Apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Pero tú pregúntales, oiga, ¿usted es cristiano? Por la gracia de Dios, hermano. ¿Y usted es salvo? Por la gracia de Dios, hermano. ¿Y usted por qué es salvo? Porque acepté a Cristo como mi Salvador. Oiga, ¿y usted cómo vive? No, hermano, usted sabe, hermano, que aquí en la tierra así vamos a vivir, hermano. Usted sabe, hermano, que son en el cielo, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, que la carne es débil y etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí les llaman cristianos carnales, que de cristianos no tienen nada, pero de carnales tienen todo. Tienen todo de carnales, porque son gobernados por la carne. Amén. ¿Qué más? El segundo error que están cometiendo estas personas y que ustedes, queridas personas que aún no se están convirtiendo a Dios, están cometiendo, es que no le están dando importancia al fuego como en el Titanic. De igual manera, ustedes, como los del Titanic, no le están dando importancia al fuego del lago de fuego, al fuego del horno de fuego que es el infierno. El infierno, cuya palabra proviene del latín infernus y que significa la parte de abajo, es el término con que se traducen las palabras hebreas Sheol y las palabras griegas Hades o Gehenna o Tártaro. Yo quiero decirles que esta palabra infierno se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 veces en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. ¿Y qué cosa? Cada vez que aparece en esas 11 veces, en estos evangelios sinópticos, fueron pronunciadas, ¿saben por quién? Por el Señor Jesús. De modo que la persona que más nos advierte en el Nuevo Testamento acerca del infierno es ni más ni menos que el Dios de amor y de misericordia que se hizo hombre por amor a nosotros y que vino a morir en esa cruz por amor a nosotros. Yo creo que no en vano, habiéndonos amado como nos amó, nos advierte acerca de la gravedad del infierno, como lo hace más que ningún otro escritor en la Biblia. Uno de los elementos de la naturaleza que se ha utilizado para ilustrar el terrible tormento del infierno es el fuego. Jesús mismo lo usa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 22, donde leemos, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿qué? Al infierno de ¿qué? De fuego. Al infierno de fuego. Pero la gente no le está dando importancia al fuego del infierno. Y este fuego del infierno, al cual el Señor Jesús mismo se refiere, Él mismo lo ha descrito, no como cualquier fuego, lo ha descrito como fuego eterno. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero le están restando importancia ¿a qué? Al fuego. Y no solo Jesús dice que es un fuego eterno. Es un fuego que nunca se apaga, por eso es eterno. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 43 y 44, leemos, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala.
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y fíjese bien, dice, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego que dice aquí, nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. En el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 33, verso 14, se le llama también fuego eterno. Dice, los pecadores se asombraron en Sión. Los pecadores. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Cuidado, cuidado, no le resten importancia al fuego. Quizás a ustedes se pregunten, ¿de qué forma le están restando estas personas importancia al fuego del infierno? En primer lugar, muchos afirmando que no creen en la existencia de este lugar de tormento eterno de manera consciente llamado infierno. Estas personas opinan, quizás por la vida que están viviendo en esta tierra, no solo que el infierno no existe, que el infierno es aquí, en la tierra, mientras están viviendo vidas miserables, donde sufren cada día. Pero el que no crean que no existe el infierno, por eso va el infierno a dejar de desaparecer. Créanmelo. En segundo lugar, hay personas, y son muchas, que afirman creer en la existencia del infierno, pero aseguran que el ser humano no va a sufrir en ese lugar de tormento eterno porque va a ser destruido por Dios. Va a ser aniquilado. Estas personas creen que el infierno existe y que el infierno es eterno, pero el castigo no es eterno. A esta forma de pensar se le conoce como la doctrina de la aniquilación. Y es una doctrina muy popular entre los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, entre otros. ¿En qué consiste la doctrina de la aniquilación? Es mucho lo que se puede decir acerca de esta doctrina, que no es conforme a la verdad de la Biblia, por cierto, pero por razones de esta enseñanza voy a referirme brevemente a ella diciendo que esta doctrina enseña que el ser humano fue creado inmortal. Pero esa inmortalidad Dios la ha dado como un don, como un regalo, solamente a aquellas personas. Dios las ha dado como un regalo solamente a aquellas personas que murieron habiendo sido salvas por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, todas aquellas personas que han vivido vidas egoístas de práctica de pecado y que mueren sin haber sido perdonadas por Dios, van a ser destruidas, pues Dios a ellos no les ha concedido el don de la inmortalidad y van a ser destruidas por el fuego del infierno. Algunos aniquilacionistas, como se les llama, proponen que los inconversos dejarán de existir en el mismo momento de la muerte. Otros en el momento de la resurrección. Y otros luego de un periodo de tiempo limitado de castigo en el fuego después de la resurrección. Ahora bien, cualquiera que sea la variante que ellos crean, es decir, que el inconverso deja de existir al momento de su muerte o al momento de la resurrección para condenación o después de un periodo limitado de tiempo en el castigo del infierno, ellos creen que las personas que rechazan a Cristo van a tener como destino final no un tormento eterno, no un castigo eterno de manera consciente en ese lugar, separados de la presencia de Dios, sino que van a ser aniquilados totalmente o van a ser extinguidos totalmente. Por tanto, no sufrirán castigo eterno o no van a sufrir eternamente en el infierno. Hay muchas cosas que ellos dicen. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de ello. Sin embargo, es triste ver cómo no solamente los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, sino
un número mayor de denominaciones evangélicas que dicen llamarse cristianas están adoptando esta teoría. ¿Por qué? Porque les es conveniente. Alguien escribió: borra el infierno y sus tormentos, y los pecadores se van a burlar de Dios. ¿Por qué? Porque podrán vivir como quieran en este mundo y al morir, ¡fum!, nada pasa. Son aniquilados por Dios mismo. No pasa nada. O sea, vive aquí como quieras, disfruta, dale riendas suelta a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, vive como quieras, en pecado, ofendiendo a Dios, lastimando a Dios y a tu prójimo, pero no importa, porque al morir, tu cuerpo y todo tu ser, alma y espíritu van a ser aniquilados, destruidos por Dios mismo. No te preocupes, no te preocupes. Hay algunas personas que han dicho que el fuego del infierno no es real, es simbólico. Sin embargo, aunque estas personas dicen que el fuego del infierno no es real, es un símbolo para describir, o una imagen o un símbolo para describir el dolor, el tormento que van a experimentar las personas que vayan al castigo eterno, y también es una imagen o un símbolo para representar la ira de Dios que caerá eternamente sobre los pecadores que se negaron a creer en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Sin embargo, como leemos en el libro, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, se tiene que recordar que las imágenes y símbolos se usan para expresar una realidad de mayor dimensión. De modo que, aunque las personas dicen, no, el fuego no es real, es un símbolo, ok. Se tiene que recordar que las imágenes y los símbolos se usan para expresar una realidad de mayores dimensiones, no menor de la que tienen los símbolos mismos. Así, los impíos resucitados recibirán un castigo que, de acuerdo a la medida de la responsabilidad, ese castigo va a recaer sobre la plenitud de su ser. De modo que si las personas creen que por ser el fuego del infierno una imagen o un símbolo no serán atormentados, están equivocados. Porque como ya leímos, la realidad que es expresada por una imagen o un símbolo es de mayores magnitudes o proporciones que el símbolo o la imagen misma. De modo que el tormento va a ser mayor que lo que se expresa en este símbolo. Otra forma que tienen estas personas de estarle restando importancia al infierno, otra forma que tienen estas personas de restarle importancia al infierno, además de no creer en él primeramente, o de creer que el que muere en pecado va a ser aniquilado o extinguido o destruido inmediatamente por Dios, es creer que aunque sí existe el infierno y sí existe un castigo eterno, se autoengañan a ellos mismos. Se autoengañan a ellos mismos, justificándose a sí mismos por obras, como ser la de que ya son salvos o salvas, de que son hijos o hijas de Dios, porque realizaron una oración de aceptar a Cristo como su Salvador personal, pero, óigalo bien, ya lo dijimos, continúan viviendo vidas de pecado, de práctica de pecado, vidas caracterizadas por el egoísmo, la rebeldía, la ingratitud para con Dios, olvidando que, como ya leíamos, y como el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre. Entonces estas personas minimizan la realidad del fuego o la importancia del fuego, diciendo, no, si el infierno es real, y si la gente va a ser castigada por toda una eternidad, no va a ser destruida, no va a ser aniquilada. Pero yo no me voy a ir ahí. Por eso a mí no me importa que exista infierno. ¿Y por qué no se va a ir ahí? Porque yo acepté a Cristo. ¿Y usted cómo está viviendo?
No, pues yo sigo igual, viviendo, pues la verdad, usted sabe, poco a poco, por áreas. Es por áreas, hermano. Allá en el tiempo de Dios vamos a cambiar, hermano, usted sabe. Nadie es perfecto, hermano. Todos pecamos todos los días, hermano, usted sabe. Ah, ya. Pues yo quiero decirle que el que practica el pecado es del diablo. Y ese lago de fuego fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y para todos aquellos que decidieron que el diablo y sus ángeles gobernaran sus vidas y que le han seguido paso a paso al mismo lugar donde el diablo y sus ángeles se van a ir. Así de sencillo. Aunque hayan hecho una oración de aceptar a Cristo sin conversión a Dios. Cuidado. Un tercer error. Al igual que en el Titanic, un tercer error que están cometiendo las personas hoy en día y que puedes estar cometiendo tú, querida persona que estás aquí, que no te has convertido a Dios, es que no estás poniendo atención a las señales. ¿Cuáles señales? Las señales que Jesús mismo describió que vendrían antes de su segunda venida. Señales que Jesús mismo describió en el Evangelio según San Mateo, y que ya se están viendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad, como hemos descrito en estudios anteriores, como son el surgimiento de falsos cristos y de falsos maestros, como son las guerras y rumores de guerras, como son el que se levantará nación contra nación y reino contra reino, como son las pestes, como son los hambres, como son los terremotos, como son la tribulación, como son el hecho de que el amor de muchos se enfriaría, como son la apostasía, etcétera. Son personas que ya lo están viendo y dicen, wow, esto no es normal, esto no es natural. Y le añado una más. Ya el presidente Donald Trump declaró a Jerusalén capital de Israel. ¿No te hace pensar eso? ¿No te hace pensar? La capital es Tel Aviv, la capital de Jerusalén es Tel Aviv ahorita. Pero ya Estados Unidos acepta que la capital histórica y real de los judíos es Jerusalén. Contrario a lo que opinan los árabes y el mundo musulmán. De hecho, ya están en un problema serio. Pero él ya lo declaró y dice que va a dar las instrucciones para que en el tiempo pertinente su embajada se traspase de Tel Aviv a Jerusalén. ¿No te dice algo esto? ¿No te dice algo esto con respecto a la cronología de los tiempos del fin? Ya está sucediendo. Pero la gente ve todas estas señales y dice, si en todos lugares siempre han habido temblores, siempre han habido inundaciones, siempre ha pasado esto, ¿verdad? Y lo otro. Pero mira lo que está pasando hoy, cada vez con mayor intensidad, con mayor frecuencia en todo el mundo. Y hay señales claras, como esa declaración de Trump. Y el cuarto y último error que están cometiendo estas personas, que no se están convirtiendo a Dios, entre ellas, tú, querida persona, que no lo has hecho, es que al igual que los del Titanic, no están oyendo las advertencias. No están oyendo las advertencias que Dios les da en su gran amor y misericordia, en su palabra. Advertencias como ya las que ya leíamos de la boca de Jesús, acerca del fuego del infierno, acerca del fuego eterno, acerca del fuego que nunca se apagará. Pero también advertencias como la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y es muerte espiritual. Y es muerte eterna, como nos dice Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Pero también advertencias como las que Dios también nos da a través del apóstol Pablo cuando dice que por cuanto todos los seres humanos pecamos, estamos destituidos o no podremos alcanzar la gloria de Dios. Es decir, por cuanto todos pecamos nos vamos a perder, a menos que nos arrepintamos y confiemos en que Jesús nos amó tanto, 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 que dio su vida en esa cruz del Calvario para morir en nuestro lugar y para recibir el castigo que todos y cada uno de nosotros aquí presentes debíamos haber recibido, y para pagar esa deuda que todos teníamos con Dios por haber violado una y otra vez su santa ley, deuda que por cierto no podíamos pagar. Advertencias como no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, o como otras Biblias lo traducen, segará destrucción o segará muerte, y en este caso es muerte eterna. Advertencias como, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Óigalo bien. Advertencias como estas. ¿No sabéis que los que practican el pecado, porque el pecado es injusticia contra Dios y el prójimo, no sabéis que los que hacen injusticias no heredarán el reino de Dios? Dice Dios mismo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 y 10, para los que les gusta anotar, 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí están esas advertencias. Ahí están. Dice, no heredarán el reino de Dios. Dice, la paga del pecado es muerte. Por cuanto tú has pecado, no vas a ver la gloria de Dios, no vas a alcanzar la gloria de Dios. Si tú practicas uno de estos pecados, no te engañes, no vas a heredar el reino de Dios. Es más, no os engañéis, dice otra advertencia. Dios no puede ser burlado. Ahí están las advertencias. Y estas son algunas. Hay muchísimas más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay muchísimas más advertencias que nosotros hemos pronunciado desde el púlpito, que ustedes han leído porque han sido ahí proyectadas, que ustedes han leído en sus Biblias, advertencias que Dios les manda una y otra vez. Pero están cometiendo el mismo error. No están poniendo atención o oyendo las advertencias. Qué triste. ¿Y cuál va a ser vuestro fin? Si estás cometiendo los mismos errores que se cometieron ahí en el Titanic, y el Titanic terminó en el fondo del Océano Atlántico Norte a 3.800 y algo metros bajo el mar, ¿cuál va a ser tu final? El mismo. Vas a terminar hundido a no sé cuántos metros de profundidad del lago que está ardiendo con fuego y azufre. Piénsalo. Estás cometiendo los mismos errores que se cometieron. Vas a terminar en el mismo lugar donde terminó el barco y las personas se murieron. Por cierto, en ese barco, como leímos, iban ricos, iban pobres. Y ahí murieron hombres y mujeres, ricos y pobres. Igual va a pasar. No importa si eres rico o eres pobre. No importa si eres hombre o eres mujer, no importa la edad que tengas. Vas a terminar en el lago de fuego y azufre. Ahí en el fondo vas a terminar. Si cometes los mismos 4 errores, abre los ojos, por favor. Entiende. Aprendamos de los errores del Titanic. Ahora bien, antes de finalizar esta enseñanza, quiero decirles que en la Biblia encontramos un barco. Un barco que se nos dice era de 135 metros de largo, un poco más de una cuadra. 22 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Y este barco es llamada, ¿cómo? ¿Cómo es llamado este barco? El arca. El arca de Noé, porque fue construida por el patriarca Noé y sus 3 hijos. Por cierto, este barco o esta arca fue el único medio que Dios proveyó durante el tiempo del diluvio y después para salvar a Noé, para salvar a su esposa, para salvar a sus 3 hijos y para salvar a sus 3 nueras y a los animales que entraron en esa arca. Yo quiero decirles que Dios, como juez justo de toda la tierra, Él así como ejerció justicia y dictó sentencia y castigo contra todos los pecadores de la época del diluvio, ese mismo Dios sigue siendo el juez justo de toda la tierra y ese mismo Dios tiene que dictar sentencia y tiene que dictar castigo sobre todos los pecadores que le han menospreciado y han menospreciado su salvación y han menospreciado su bendito y precioso Salvador como lo hicieron hace ya miles de años. Y yo quiero decirles que así como Dios proveyó el arca como único medio de salvación,
durante el diluvio, Dios ha dispuesto desde la fundación del mundo un medio. El único medio, por cierto. No se engañen. El único medio por lo cual todo pecador que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, puede ser perdonado. Sí, puede ser perdonado y será perdonado. Y es que, amados y amadas, esta arca en la que fueron salvadas 8 personas es un tipo y figura ¿de quién? De Jesucristo. Esta arca es un tipo y figura de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es el único medio. Él es el único medio de salvación que Dios ofrece en su gran amor, en su infinita misericordia y su gracia a todos aquellos que con un corazón arrepentido creen en Él como su único y suficiente Salvador. Dios lo expresa claramente a través del autor inspirado del libro de los Hechos, Lucas, al decirnos: y en ningún otro hay salvación. Óigalo bien. Así como en el tiempo de Noé no había otro medio para ser salvos que entrar en el arca y no quisieron arrepentirse y ser salvos, así también hoy en día no hay otro medio de salvación para ser salvos de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre que la persona de Jesús. Porque Él es tipo y figura de esa arca. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Oiga bien, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es más, Dios mismo a través del apóstol Pablo nos confirma este hecho al decirnos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? Uno, y lo digo con todo respeto. Nadie más es mediador. No, que la Virgen es mediadora. No. Lee ahí lo que dijo María ahí en la Biblia. Ella necesitaba de un Salvador también. Solo hay un mediador. No, es que los santos son mediadores. No. Solo hay un mediador. Y solo hay un mediador, y para que nadie se equivoque, Dios mismo nos dice ahí en su palabra, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, para los que les gusta anotar, 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, que ese único mediador, y lo digo con respeto, ese único mediador tiene nombre, se llama Jesucristo. Dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y solo poniendo toda nuestra fe en Él, es que vamos a ser salvos. Y querida persona que aún no te has convertido, solo poniendo toda tu fe en Él, es que vas a poder ser salvo ¿de qué? Del castigo eterno en el lago que está ardiendo con fuego y azufre. Dios nos promete en su palabra que a Jesucristo, el único Salvador, podemos ir todos los pecadores. Podemos ir todos los pecadores con un corazón contrito y humillado y obtener el perdón de todos nuestros pecados de manera inmediata. Si creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y termino diciendo que aunque Dios no envió a su Hijo al mundo, aunque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él, no debemos olvidar que Dios también nos dice inmediatamente a esta promesa que el que no cree será condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
Y amados y amadas, especialmente los que aún no se han convertido, los que están cometiendo los mismos 4 errores que cometieron las personas en el Titanic. Así como Dios cerró la puerta del arca, y después de esto fue demasiado tarde para que las personas se arrepintiesen y pudiesen entrar en el arca para ser salvas, de igual forma va a suceder hoy o ahora a todas aquellas personas que han estado menospreciando la gracia de Dios manifestada en cada oportunidad que les da de arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Cuidado, cuidado. Yo no sé si tú te imaginas al Dios de amor y misericordia cerrando la puerta del arca, porque no dice que Noé y sus 3 hijos hicieron mucha fuerza y la cerraron. No. Dios la cerró, punto. Y así un día Dios va a cerrar el tiempo de las oportunidades de arrepentirse y creer en Jesús para ser salvos. Es por ello, amados y amadas, que Dios nos dice una vez más: buscadme mientras pueda ser hallado. Cuidado, dice Dios, buscadme. Y buscadme ahorita mientras puedo ser hallado. Dice, llamadme, pero llamadme ahorita en tanto que estoy cercano. Hoy, dice Dios, que es día de salvación. Termino suplicando a aquellos que aún no se convierten a Dios, que ya no sigan cometiendo esos 4 errores, que aprendan de la gente del Titanic, que aprendan de los errores del Titanic y que vengan a Jesús con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, suplicándole perdón, pero también creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador, antes de que se cierre la puerta de las oportunidades y el tiempo para creer en Jesús, para salvación y vida eterna. Cerremos nuestros ojos. Señor, queremos darte gracias por tu gran amor y tu misericordia, porque nos adviertes, nos traes aquí, Señor. Pones el deseo de venir para escuchar tu palabra y para ser advertidos, Señor, de una y otra forma. Y esa advertencia siempre es: no menosprecies la oportunidad que te doy para arrepentirte y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hazlo ya, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque se puede cerrar la puerta de la oportunidad y el tiempo de creer en Jesús para salvación y vida eterna. Señor, yo te ruego que las personas que están en medio de nosotros y los que van a ver estas enseñanzas y escucharlas, entiendan cuáles fueron los 4 errores por los cuales se hundió el Titanic. Y que aprendan de estos errores para que dejen de cometerlos y se conviertan al Dios vivo y verdadero que puede y quiere perdonarles. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.